La jarra vacía. Una historia zen para vaciar la mente y encontrar la paz interior. En el mundo acelerado de hoy, nuestras mentes se llenan constantemente de pensamientos, preocupaciones y distracciones que nos alejan de la verdadera paz interior. Esta historia milenaria, transmitida de maestro a discípulo durante generaciones en los monasterios zen del lejano oriente, nos enseña el profundo arte de vaciar la mente para encontrar la serenidad que siempre ha estado ahí, esperando ser descubierta. Acompaña a Kenji, un joven monje en busca de la iluminación, mientras aprende de su sabio maestro Roshi la lección más importante de todas, que solo cuando vaciamos completamente nuestra jarra mental, podemos llenarla con la sabiduría del presente. A través de 8 capítulos llenos de enseñanzas profundas y momentos de revelación, descubrirás cómo liberarte del peso de los pensamientos innecesarios y encontrar esa quietud mental que transforma toda experiencia. Esta no es solo una historia para escuchar, sino una invitación a experimentar. Cada capítulo te guiará más profundamente hacia el estado de mente vacía que todos los maestros zen han buscado a lo largo de los siglos. Permítete sumergirte completamente en esta narración, sintiendo cómo cada palabra resuena en tu interior y te acerca más a la verdadera paz mental. Prepárate para un viaje que durará 1 hora, pero cuyos efectos se extenderán mucho más allá, transformando tu relación con tus pensamientos y abriendo las puertas a una serenidad que creías imposible. Capítulo 1. El discípulo inquieto. En las montañas brumosas de Japón, donde los cerezos susurran secretos al viento y los templos antiguos se alzan como guardianes silenciosos de la sabiduría, vivía un joven monje llamado Kenji. Sus ojos brillaban con la inquietud de 1000 preguntas, y su mente jamás descansaba, como un río turbulento que arrastra hojas sin cesar. Kenji había llegado al monasterio zen de Shiji hace 3 años, buscando la iluminación que había oído describir en las historias de su infancia. Pero mientras más meditaba, más agitados se volvían sus pensamientos. Mientras sus hermanos monjes parecían flotar en océanos de calma, él se debatía en tempestades mentales que lo dejaban exhausto. Una mañana de otoño, cuando las hojas comenzaban su danza dorada hacia la tierra, Kenji se acercó a su maestro, Roshi Tanaka, un anciano cuya presencia irradiaba la serenidad de un lago inmóvil. Maestro, dijo Kenji, inclinándose respetuosamente, he meditado durante horas, días, meses, pero mi mente sigue siendo como un mono salvaje saltando de rama en rama. ¿Cómo puedo encontrar la paz que veo en usted? Roshi sonrió con esa gentileza que solo poseen aquellos que han encontrado la verdad. Kenji-san, ven conmigo al jardín. Hay algo que debes ver. Caminaron en silencio por senderos de grava que crujía suavemente bajo sus pies descalzos. El jardín del monasterio era un poema escrito en piedra y musgo, donde cada elemento había sido colocado con la precisión de una pincelada maestra. Al centro, junto a un estanque que reflejaba las nubes como un espejo celestial, había una pequeña mesa de bambú. Siéntate, invitó Roshi, y ambos tomaron sus lugares en cojines gastados por años de contemplación. El maestro tomó una jarra de cerámica que descansaba sobre la mesa. Era una pieza simple pero hermosa, del color de la tierra después de la lluvia, con vetas que parecían ríos diminutos recorriendo su superficie. Esta jarra, dijo Roshi, sosteniéndola con reverencia, ha estado en este monasterio por más de 200 años. ¿Sabes por qué la valoramos tanto? Kenji observó la jarra, buscando algo especial en ella, inscripciones sagradas, adornos preciosos, algún signo de su importancia. Pero no encontró nada excepcional. No, maestro. Parece una jarra ordinaria. Exactamente, murmuró Roshi, y en sus ojos se encendió esa chispa que aparece cuando está a punto de compartir una verdad profunda. Esta jarra es extraordinaria precisamente porque está completamente vacía. No contiene agua, no guarda arroz, no almacena tesoros. Su vacío es su mayor virtud. Kenji frunció el ceño, confundido. Pero maestro, ¿de qué sirve una jarra vacía? Una jarra llena puede saciar la sed, alimentar el hambre. Interrumpió Roshi suavemente, pero dime, joven discípulo, si esta jarra estuviera llena de arena, ¿podríamos llenarla de agua pura cuando tuviéramos sed? Si estuviera llena de piedras, ¿cabría en ella el arroz cuando tuviéramos hambre? Si estuviera llena de agua sucia, ¿podríamos poner en ella flores frescas? Kenji comenzó a comprender,
pero la verdad completa aún permanecía brumosa en su mente, como el amanecer que apenas asoma tras las montañas. Tu mente, Kenji-san, continuó Roshi, es como esta jarra. Pero en lugar de estar vacía, está completamente llena de preocupaciones sobre el mañana, de recuerdos del ayer, de juicios sobre el presente, de deseos de lo que no tienes, de miedos a lo que podrías perder. ¿Cómo puede llenarse de paz una mente que ya está completamente llena? El joven monje sintió como si una brisa fresca hubiera atravesado su conciencia, llevándose algunas de las hojas agitadas de sus pensamientos. Pero maestro, preguntó con voz temblorosa, ¿cómo se vacía una mente? Los pensamientos vienen por sí solos, como las olas del mar. No puedo detenerlos. Roshi se levantó lentamente, tomó la jarra vacía y la sumergió en el estanque. Cuando la sacó, rebosaba de agua cristalina que reflejaba el cielo. ¿Ves, Kenji? Cuando la jarra estaba vacía, pudo llenarse instantáneamente de esta agua pura. No tuve que luchar contra nada, no tuve que forzar nada. Simplemente la sumergí y ella se llenó naturalmente. Luego, ante la mirada atenta de su discípulo, volcó lentamente la jarra hasta vaciarla completamente otra vez. Así debe ser con tu mente. No debes luchar contra los pensamientos como si fueran enemigos. No debes forzar el vacío. Simplemente debes aprender a voltear tu jarra mental, permitir que se vacíe, y entonces podrá llenarse naturalmente con la paz del momento presente. Mientras las palabras de su maestro se asentaban en su corazón como semillas en tierra fértil, Kenji sintió por primera vez en años un momento de verdadera quietud mental. Era breve, como el espacio entre dos respiraciones, pero era real. Durante esta semana, dijo Roshi, quiero que vengas aquí cada mañana al amanecer. Simplemente te sentarás con esta jarra vacía y observarás. No trates de meditar, no trates de vaciar tu mente por fuerza. Solo observa la jarra y contempla su vacío perfecto. Kenji asintió, sintiendo en su pecho una mezcla extraña de esperanza y humildad. Por primera vez, no se sintió como un fracaso en el camino espiritual, sino como un estudiante que había recibido la primera pista de un gran misterio. Mientras regresaban al monasterio, el sol se ocultaba tras las montañas, pintando el cielo de tonos dorados y púrpura. En la quietud del crepúsculo, Kenji pudo escuchar algo que había estado ahí siempre pero que su mente agitada nunca había percibido, el sonido profundo y pacífico del silencio mismo. Esa noche, por primera vez en meses, durmió sin que su mente saltara de preocupación en preocupación. Había comenzado a entender que la paz no era algo que tenía que crear, sino algo que ya existía cuando dejaba de crear tanto ruido mental. Capítulo 2. Las nubes del amanecer. El primer rayo de sol apenas acariciaba las cumbres nevadas cuando Kenji despertó. No había sonado la campana del monasterio, pero algo en su interior lo había llamado con la suavidad de una brisa matutina. Se vistió en silencio, sin despertar a sus compañeros de celda, y caminó descalzo por los pasillos de madera que crujían como viejas memorias. El jardín parecía un mundo diferente en la hora del amanecer. Una neblina sutil flotaba entre los árboles, y las gotas de rocío en las hojas brillaban como pequeñas estrellas caídas del cielo. El estanque reflejaba las nubes que se movían lentamente, creando un segundo cielo en la tierra. Allí estaba la mesa de bambú, y sobre ella, la jarra vacía esperándolo como una vieja amiga. Kenji se sentó en el cojín y contempló el objeto que había comenzado a cambiar su perspectiva. Al principio, su mente hizo lo de siempre, comenzó a moverse como agua inquieta. Pensamientos sobre las tareas del día, memorias de conversaciones pasadas, preguntas sobre el futuro, todos competían por su atención. Pero esta vez, en lugar de luchar contra ellos, recordó las palabras de su maestro y simplemente los observó pasar, como nubes cruzando el cielo. No trates de meditar, se recordó a sí mismo. Solo observa la jarra. La jarra era extraordinariamente simple. No tenía decoraciones elaboradas, no proclamaba su importancia con oro o joyas. Su belleza residía en su humildad, en la forma como su interior abierto parecía invitar al universo entero a llenarlo. Mientras observaba, Kenji comenzó a notar cosas que no había visto el día anterior. La forma como la luz matutina jugaba en su superficie, creando sombras sutiles que cambiaban gradualmente conforme el sol ascendía.
La manera en que el vacío interior parecía tener su propia presencia, no como ausencia de algo, sino como potencial puro, como posibilidad infinita. Buenos días, joven discípulo. La voz suave de Rosy no lo sobresaltó. Era como si hubiera estado esperándolo. Buenos días, maestro, respondió Kenji sin desviar su mirada de la jarra. Rosy se sentó a su lado en silencio. Juntos contemplaron la jarra vacía mientras el mundo despertaba lentamente a su alrededor. Los pájaros comenzaron su coro matutino, y las flores de loto en el estanque se abrieron como manos ofreciéndose al cielo. Después de un largo momento, el maestro habló. Dime, Kenji-san, ¿qué has observado? La jarra permanece igual, maestro, pero yo veo cosas diferentes cada vez que la miro. Como si mi manera de ver fuera cambiando. Ah, murmuró Rosy con aprobación. La jarra vacía es un maestro perfecto. Nunca predica, nunca discute, nunca trata de convencerte de nada. Simplemente es lo que es, y en su simplicidad, nos enseña todo lo que necesitamos saber. Tomó la jarra entre sus manos arrugadas y la elevó hacia la luz. ¿Ves cómo la luz pasa a través de ella sin obstáculos? Si estuviera llena de objetos sólidos, la luz no podría atravesarla. Pero vacía como está, se convierte transparente, permite que la luz fluya libremente. Kenji sintió una conexión profunda con esas palabras. Su mente, siempre tan llena de pensamientos densos, nunca había permitido que la luz de la claridad la atravesara. Maestro, dijo con voz suave, cuando observo la jarra, a veces siento momentos donde mi mente se vuelve silenciosa. No es que deje de pensar completamente, sino que los pensamientos no me perturban tanto. Es como si pudiera verlos pasar sin aferrarme a ellos. Rosy sonrió, y en su sonrisa había la calidez de 1000 soles. Esos momentos, Kenji-san, son pequeños sabores del gran vacío. No son el destino final, sino señales en el camino que te muestran que vas en la dirección correcta. Son como las primeras gotas de lluvia que anuncian la llegada del monzón. El maestro se levantó y caminó hacia el estanque. Tomó un poco de agua en sus palmas ahuecadas y regresó. Extiende tus manos, le pidió a Kenji. Cuando el joven monje extendió las palmas hacia arriba, Rosy vertió lentamente el agua de sus manos a las de su discípulo. El agua se quedó allí por un momento, formando un pequeño charco cristalino. Ahora, dijo Rosy, cierra los puños. En el momento en que Kenji cerró sus manos, el agua se escurrió entre sus dedos, cayendo de vuelta a la tierra. Los pensamientos son como esta agua, explicó el maestro. Si mantienes tu mente abierta y relajada, como tus palmas extendidas, los pensamientos pueden estar ahí sin causarte perturbación. Pero si tratas de agarrarlos, de controlarlos, de cerrar tu mente como puños apretados, se escurren y te dejan con las manos vacías y el corazón frustrado. Kenji contempló sus palmas húmedas, sintiendo la verdad de la enseñanza en lo más profundo de su ser. Durante tu práctica, continuó Rosy, no trates de atrapar el vacío mental como si fuera una mariposa. El vacío no es algo que se puede poseer. Es más bien como el espacio en esta jarra, siempre está ahí, esperando pacientemente que dejemos de llenarlo con cosas innecesarias. Mientras hablaba, las nubes arriba de ellos se movían lentamente, cambiando de forma sin esfuerzo. Una parecía un dragón, luego se transformó en una montaña, después en un océano de algodón blanco. Mira las nubes, señaló Rosy. Están en constante cambio, pero el cielo que las contiene permanece inmutable. Tus pensamientos son como esas nubes, siempre cambiando, siempre moviéndose. Pero la consciencia que los observa, esa es como el cielo, vasta, inmutable, siempre presente. Kenji alzó la mirada y contempló el cielo azul que se extendía infinitamente más allá de las nubes pasajeras. Por un momento, sintió una identificación profunda con esa vastedad, como si su mente se expandiera más allá de los límites de su cráneo, convirtiéndose en el espacio mismo donde los pensamientos aparecían y desaparecían. La jarra vacía, murmuró Rosy, regresando a colocar el objeto sagrado en su lugar, nos enseña que la vacuidad no es ausencia de vida, sino presencia total de posibilidad. Cuando tu mente esté verdaderamente vacía, no estarás inconsciente o dormido. Estarás más despierto que nunca,
porque finalmente podrás percibir la realidad sin las distorsiones de tus pensamientos constantes. El sol había subido lo suficiente para que sus rayos dorados iluminaran completamente el jardín. Los colores se volvieron más vibrantes, los sonidos más claros, y Kenji pudo percibir una cualidad de presencia en todo lo que lo rodeaba que nunca había notado antes. «Ven mañana a la misma hora», dijo Roshi mientras se preparaba para partir. «Y recuerda, no vengas a lograr algo. Ven simplemente a ser con la jarra vacía. Permite que ella sea tu maestra, y descubrirás que el mejor estudiante es aquel que no trata de aprender, sino que simplemente permanece abierto a lo que ya está presente». Cuando Kenji finalmente se levantó para regresar a sus deberes matutinos, llevaba consigo algo más que nueva información. Llevaba una experiencia directa, aunque breve, de lo que se sentía ser tan espacioso como el cielo, tan receptivo como la jarra vacía, tan natural como el fluir del agua. El día transcurrió de manera diferente. Mientras realizaba sus tareas, barriendo los pasillos, ayudando en la cocina, copiando sutras, notó que podía mantener una cualidad de apertura mental, como si una pequeña parte de él siempre permaneciera conectada con esa sensación de espaciosidad que había experimentado en el jardín. No era perfecto, y muchas veces su mente vieja regresaba con sus patrones habituales. Pero ahora sabía que había algo más, una posibilidad diferente de estar en el mundo. Y eso hacía toda la diferencia. Capítulo 3. El río que no se aferra. El tercer amanecer llegó acompañado de una lluvia suave que creaba un ritmo hipnótico en las tejas del templo. Kenji despertó con el sonido del agua besando la tierra, y por primera vez en años, no sintió la urgencia inmediata de planificar su día o preocuparse por sus tareas. Había algo en el sonido de la lluvia que parecía lavar también los pensamientos ansiosos de su mente. Cuando llegó al jardín, encontró que la lluvia había transformado el espacio en un santuario aún más íntimo. Gotas de agua danzaban en la superficie del estanque, creando círculos concéntricos que se expandían y desvanecían como pensamientos momentáneos. La jarra vacía sobre la mesa de bambú brillaba con la humedad, pareciendo más viva que nunca. Kenji se sentó bajo el alero que protegía la mesa, lo suficientemente cerca para mantenerse seco pero aún sintiendo la presencia fresca de la lluvia. Contempló la jarra, notando cómo las gotas que se habían acumulado en su superficie exterior rodaban lentamente hacia abajo sin dejar rastro. Incluso bajo la lluvia, permanece vacía, pensó. El agua la toca, pero no se aferra a ella. Sus reflexiones fueron interrumpidas por el sonido familiar de los pasos de Roshi acercándose. El maestro llegó con una gran hoja de loto sobre su cabeza como sombrilla natural, su túnica apenas húmeda a pesar de la lluvia. «Veo que ni la lluvia puede alejarte de tu cita con la vacuidad», dijo Roshi con una sonrisa divertida mientras se acomodaba junto a Kenji. «La lluvia hace que todo parezca más claro, maestro. Como si estuviera lavando no solo el jardín, sino también mi mente». Roshi asintió aprobadoramente. «La lluvia es un maestro zen perfecto. Cae sin discriminación en lo puro y lo impuro, en lo bello y lo feo, en lo sagrado y lo ordinario. No juzga, no elige, simplemente es». Ambos permanecieron en silencio, escuchando la sinfonía suave de la lluvia. Kenji notó que su mente estaba notablemente más quieta que los días anteriores. Los pensamientos aún llegaban, pero parecían menos pegajosos, menos urgentes, como las gotas de lluvia que tocaban la jarra y luego se deslizaban sin adherirse. «Maestro», dijo finalmente, «he notado algo extraño estos últimos días. Cuando miro la jarra, a veces siento como si yo también fuera vacío, como si no hubiera un yo sólido observando. Es una sensación extraña pero liberadora». Roshi tomó la jarra entre sus manos, permitiendo que algunas gotas de lluvia cayeran en su interior. «¿Ves esto?», preguntó, señalando las gotas que ahora descansaban en el fondo de la jarra. «Ahora hay agua en la jarra, pero ¿ha perdido la jarra su naturaleza vacía?». Kenji observó cuidadosamente. «No, el espacio sigue ahí. El agua está en el vacío, pero el vacío no ha desaparecido». «Exactamente. Tu naturaleza verdadera es como el vacío de esta jarra. Los pensamientos, las emociones, las experiencias son como estas gotas de lluvia. Pueden aparecer en tu consciencia,
pero no destruyen tu naturaleza espaciosa fundamental. El problema surge cuando nos identificamos con las gotas en lugar de reconocernos como el espacio que las contiene. Rosy volcó suavemente la jarra, permitiendo que las gotas regresaran al estanque. ¿A dónde fueron las gotas?, preguntó. Regresaron al agua, maestro. ¿Y dónde estaban antes de ser gotas? Kenji contempló la pregunta. También en el agua. Así es con tus pensamientos. Aparecen desde el vacío de tu consciencia y regresan al mismo vacío. Nunca estuvieron realmente separados de él. El error es creer que somos las gotas temporales en lugar de reconocernos como el océano de consciencia desde el cual surgen. En ese momento, un pájaro se posó en el borde del estanque para beber. Su reflejo se formó perfectamente en la superficie del agua, pero cuando voló, el reflejo desapareció sin dejar rastro. El agua permaneció tan clara y pura como antes. ¿Viste eso?, señaló Rosy. El estanque recibió completamente la imagen del pájaro, pero cuando el pájaro se fue, no quedó ni sombra de su presencia. El agua no se aferró al reflejo, no trató de conservarlo, no se angustió por su partida. Kenji sintió una comprensión profunda resonar en su pecho. Nuestra mente debería ser como ese estanque. Sí. Receptiva a todo lo que llega, pero sin aferrarse a nada de lo que se va. Cuando un pensamiento hermoso aparece, lo recibimos completamente. Cuando un pensamiento doloroso surge, también lo recibimos sin resistencia. Y cuando cualquiera de ellos se va, los dejamos partir sin luchar por retenerlos. Rosy se levantó y caminó hasta el borde del alero, extendiendo su mano para recibir las gotas de lluvia. Ven aquí, Kenji-san. El joven monje se acercó a su maestro, quien tomó su mano y la colocó también bajo la lluvia. Siente las gotas cayendo en tu palma. Cada una es única, cada una toca tu piel de manera diferente. Pero ninguna se queda permanentemente. Llegan, las sientes completamente, y luego se van. Así debe ser tu relación con todos los contenidos de tu mente. Mientras Kenji sentía la lluvia en su palma, experimentó una sensación extraordinaria de fluidez. Era como si la frontera entre él y el mundo exterior se hubiera vuelto porosa, permeable. No había un yo sólido recibiendo experiencias separadas, sino más bien un fluir continuo de consciencia en el que todo aparecía y desaparecía naturalmente. Esta es la diferencia entre el río y la roca, continuó Rosy. La roca se resiste al agua, crea turbulencia, se erosiona lentamente. Pero el río fluye alrededor de todo obstáculo sin perder su naturaleza. No lucha con las piedras en su camino, simplemente las abraza y continúa fluyendo. ¿Cómo puedo ser más como el río, maestro? No tratando de serlo, respondió Rosy con una risa suave. El río no decide ser río, no practica ser río, no se esfuerza por ser río. Simplemente fluye según su naturaleza. Tu naturaleza verdadera ya es como el río, fluida, adaptable, sin resistencia. Solo necesitas dejar de pretender ser la roca. Regresaron a sus asientos bajo el alero. La lluvia continuaba su danza suave, y Kenji sentía como si cada gota estuviera lavando capas de tensión mental que había acumulado durante años. Maestro, cuando estoy con la jarra vacía, a veces siento que el tiempo se detiene. Como si pasaran horas, pero solo han sido minutos. El tiempo, dijo Rosy, es creado por la mente que salta del pasado al futuro. Cuando la mente se establece completamente en el presente, el tiempo se revela por lo que realmente es, una ilusión útil, pero no la realidad fundamental. En el vacío verdadero, solo existe este momento eterno, siempre presente, siempre fresco. Mientras hablaba, las nubes comenzaron a abrirse ligeramente, permitiendo que rayos de sol atravesaran la lluvia, creando un arco iris tenue sobre el jardín. Mira, señaló Rosy. La lluvia y el sol no pelean entre sí. Su encuentro crea belleza. Cuando aprendas a no luchar con tus pensamientos, cuando aprendas a permanecer vacío como esta jarra, descubrirás que incluso los pensamientos más difíciles pueden crear arcoíris en tu consciencia. Kenji contempló el arcoíris, sintiendo una profunda gratitud por esta enseñanza tan sutil pero poderosa.
Estaba comenzando a comprender que vaciar la mente no significaba tener una mente muerta o inerte, sino una mente tan espaciosa y flexible como el cielo, que podía contener cualquier clima sin perturbarse. Continúa viniendo cada mañana, dijo Rosie mientras se preparaba para partir. Pero ahora, también lleva esta enseñanza contigo durante el día. Recuerda que eres el estanque, no los reflejos, el cielo, no las nubes, la jarra, no su contenido. Y cuando lo olvides, porque lo olvidarás muchas veces, simplemente regresa a la respiración, regresa al momento presente, regresa al vacío naturalmente presente en el centro de tu ser. Cuando Kenji regresó finalmente a sus actividades, la lluvia había cesado, pero llevaba consigo esa sensación de fluidez y apertura. Era como si hubiera aprendido un nuevo idioma, el idioma del no aferrarse, del permitir, del ser como el agua que toma la forma del recipiente pero nunca pierde su esencia. Capítulo 4. El espejo de la consciencia. El cuarto amanecer llegó cristalino y silencioso. El aire estaba tan inmóvil que el estanque parecía una lámina de vidrio perfecto, reflejando cada nube, cada hoja, cada piedra con una claridad absoluta. Kenji llegó al jardín sintiendo una quietud interna que casi igualaba la quietud externa del mundo matinal. Se sentó ante la jarra vacía, pero esta vez su aproximación fue diferente. En lugar de observarla como un objeto externo, sintió una extraña sensación de reconocimiento, como si estuviera viendo un reflejo de algo familiar en lo más profundo de sí mismo. «Buenos días, viejo amigo», murmuró, sorprendiéndose de dirigirse así a la jarra. Mientras contemplaba su superficie simple y su interior espacioso, Kenji notó que su mente no estaba saltando de pensamiento en pensamiento como antes. Los pensamientos aún aparecían, pero había espacios entre ellos, momentos de vacío puro donde no había contenido mental, solo una presencia clara y alerta. «Veo que has comenzado a hacer amigos con el vacío», dijo una voz familiar detrás de él. Rosie se acercó con una gracia que parecía no alterar el silencio del amanecer, como si fuera parte del paisaje mismo. Llevaba algo en las manos, un pequeño espejo de bronce pulido, tan antiguo que su superficie tenía la pátina dorada de los siglos. «Maestro», saludó Kenji sin apartar completamente su atención de la jarra, «siento que algo está cambiando en mí. Es como si hubiera más espacio dentro de mi cabeza». Rosie se sentó y colocó el espejo junto a la jarra sobre la mesa de bambú. «El espacio siempre estuvo ahí, Kenji-san. Solo estaba tan lleno de muebles mentales que no podías percibirlo. Es como una habitación tan abarrotada que olvidas cuán espaciosa es realmente». Tomó el espejo entre sus manos y lo orientó hacia Kenji. «Mírate en este espejo. ¿Qué ves?» Kenji se inclinó hacia adelante y observó su reflejo. «Veo mi rostro, maestro». «¿Está tu rostro realmente dentro del espejo?» Kenji contempló la pregunta, sintiendo que había algo más profundo en ella. «No, mi rostro está aquí. El espejo solo refleja su imagen». «Exactamente. Ahora observa». Rosie movió el espejo ligeramente, de modo que reflejara el cielo. «¿Qué ves ahora?» «El cielo y las nubes». «¿Está el cielo dentro del espejo?» «No, el espejo solo lo refleja». Rosie orientó el espejo hacia la jarra vacía. La imagen de la jarra apareció perfectamente reflejada en la superficie bruñida. «¿Y ahora qué ves?» «La jarra vacía reflejada en el espejo». ¿Está la jarra dentro del espejo? ¿Está su vacío dentro del espejo?» Kenji meditó sobre esto. «No, el espejo simplemente refleja lo que está frente a él, sin añadir ni quitar nada». «Ahora comprende esto», dijo Rosie con voz suave pero penetrante, «tu consciencia es como este espejo. Los pensamientos, las emociones, las sensaciones, todas las experiencias aparecen en ella como reflejos. Pero así como el espejo no se vuelve azul cuando refleja el cielo, ni se rompe cuando refleja una piedra que se rompe, tu consciencia verdadera nunca es realmente tocada por lo que refleja». Kenji sintió una revelación floreciendo en su interior como una flor de loto abriéndose al amanecer. «Entonces, todos mis sufrimientos, todas mis preocupaciones, todos los pensamientos que creía que eran yo, son solo reflejos temporales en el espejo inmutable de tu consciencia», completó Rosie.
El problema surge cuando nos identificamos con los reflejos en lugar de reconocernos como el espejo mismo. Para demostrar su punto, Rosie tomó un puñado de tierra húmeda del jardín y la arrojó contra el espejo. La superficie quedó manchada y opaca. ¿Qué le ha pasado al espejo?, preguntó. Se ha ensuciado, no puede reflejar claramente. ¿Pero ha cambiado la naturaleza del espejo? ¿Ha dejado de ser un espejo? Kenji observó más cuidadosamente. No, sigue siendo un espejo. Solo está temporalmente obstruido. Rosie tomó un paño suave y limpió cuidadosamente la superficie hasta que brilló como antes, perfectamente clara y reflectante. Esto es lo que sucede con tu mente. Los pensamientos habituales, los juicios, las preocupaciones son como el barro que mancha el espejo de tu consciencia. Pero la naturaleza del espejo, su capacidad de reflejar con claridad perfecta, nunca se daña realmente. Siempre puede ser limpiada. ¿Y cómo se limpia el espejo de la consciencia, maestro? En lugar de responder directamente, Rosie colocó el espejo limpio frente a la jarra vacía otra vez. ¿Qué esfuerzo hace el espejo para reflejar la jarra? Ninguno, simplemente refleja. ¿Qué esfuerzo hace para dejar de reflejarla cuando la jarra se mueve? Tampoco hace ningún esfuerzo. Automáticamente deja de reflejar lo que ya no está frente a él. Ahí está tu respuesta. El espejo de la consciencia se limpia solo cuando dejamos de interferir con su función natural. Cuando dejamos de aferrarnos a los reflejos, cuando dejamos de resistir lo que aparece, cuando dejamos de pretender ser los reflejos temporales, la claridad natural se restaura por sí misma. Kenji contempló tanto el espejo como la jarra, sintiendo cómo estas dos enseñanzas se entrelazaban en su comprensión. La jarra le había enseñado sobre el vacío fértil, ahora el espejo le enseñaba sobre la consciencia clara que puede contener ese vacío. Maestro, cuando observo la jarra vacía ahora, es como si estuviera viendo mi propia naturaleza reflejada. Muy bien, sonrió Rosie. Estás comenzando a reconocer que no hay realmente diferencia entre el observador y lo observado, entre el espejo y lo que refleja, entre la consciencia y el vacío. Son aspectos de una misma realidad indivisible. En ese momento, una brisa suave movió las ramas de un cerezo cercano, y pétalos rosados comenzaron a caer como nieve perfumada. Algunos cayeron en el estanque, creando ondas concéntricas. Otros cayeron sobre la mesa, incluyendo uno que se posó delicadamente en el borde de la jarra vacía. Observa, señaló Rosie. El pétalo descansa en la jarra, pero la jarra no deja de estar vacía. El pétalo se refleja en el estanque, pero el estanque no deja de ser agua. La brisa mueve las hojas, pero el espacio a través del cual se mueven permanece inmóvil. Kenji sintió una profunda paz asentándose en su interior. Era como si todas las capas de identificación falsa que había llevado durante años estuvieran disolviéndose suavemente, dejando solo una presencia simple y natural. Esto es lo que los antiguos maestros llamaron mente de espejo, continuó Rosie. Una consciencia tan clara y vacía que refleja perfectamente todo lo que surge, sin distorsión, sin juicio, sin aferrarse. Y también lo que llamaron naturaleza de Buda, esta capacidad innata de permanecer despierto y presente sin importar qué reflejos temporales aparezcan. ¿Todos tenemos esta naturaleza, maestro? Todos la son, Kenji-san. No es algo que tienes, es algo que eres. El problema es que estamos tan fascinados con los reflejos que olvidamos que somos el espejo. Estamos tan entretenidos con los contenidos de la jarra que olvidamos que somos el vacío que los contiene. Rosie se levantó y comenzó a caminar lentamente alrededor de la mesa, llevando el espejo consigo. Durante el día de hoy, dijo, practica ser consciente de esta naturaleza de espejo. Cuando surja un pensamiento fuerte, pregúntate, ¿quién está observando este pensamiento? Cuando sientas una emoción intensa, pregúntate, ¿qué permanece inmutable mientras esta emoción cambia? Cuando tengas una experiencia placentera o dolorosa, pregúntate, ¿cuál es la consciencia que puede conocer tanto el placer como el dolor sin ser ninguno de los dos? Kenji asintió, sintiendo que estas preguntas resonaban en algo muy profundo de su ser. Y recuerda, añadió Rosie mientras se preparaba para partir, el espejo no tiene preferencias.
No prefiere reflejar flores hermosas en lugar de basura fea. Simplemente refleja todo con ecuanimidad perfecta. Cuando puedas ser como este espejo, abierto a toda experiencia sin aferrarte a ninguna, habrás encontrado la libertad que buscas. Después de que Rosie se fue, Kenji permaneció sentado en contemplación. Tomó el espejo en sus manos y lo orientó en diferentes direcciones, observando cómo reflejaba fielmente todo lo que se presentaba ante él, su propio rostro, el cielo cambiante, las flores del jardín, la jarra vacía. Gradualmente, comenzó a sentir una identificación profunda no con lo que veía en el espejo, sino con la cualidad de estar presente y alerta que hacía posible toda percepción. Era como descubrir que había sido un actor tan absorto en su papel que había olvidado que era el espacio consciente en el que toda la obra tenía lugar. Por primera vez en su vida, Kenji experimentó lo que significaba estar completamente presente sin ser nadie en particular, completamente consciente sin aferrarse a ningún contenido de consciencia. Era una libertad tan vasta y natural que se preguntó cómo había podido ignorarla durante tanto tiempo. Cuando finalmente regresó a sus deberes del día, llevaba consigo no solo una nueva comprensión conceptual, sino una experiencia directa de su naturaleza más fundamental. Y aunque esta claridad se nublaría y aclararía muchas veces durante el día, ahora sabía sin duda que debajo de todas las fluctuaciones de su experiencia, había algo inmutable, pacífico y completamente libre. Capítulo 5. La danza del ser y no ser. Al quinto día, Kenji despertó antes del alba con una sensación extraña de expectación, como si algo importante estuviera a punto de revelársele. El aire de la madrugada tenía una cualidad especial, cargado de esa electricidad sutil que precede a las grandes transformaciones internas. Cuando llegó al jardín, se sorprendió al encontrar que Rosie ya estaba ahí, sentado en meditación profunda frente a la jarra vacía. Su presencia era tan serena que parecía fundirse con la quietud matinal. Kenji se acercó silenciosamente y se sentó a su lado, sin interrumpir la meditación del maestro. En la penumbra del preamanecer, la jarra vacía parecía ser más que un objeto físico. Había algo en su simplicidad que trascendía la forma, como si fuera una puerta hacia algo infinito. Kenji la contempló, notando que su percepción había cambiado dramáticamente en estos pocos días. Ya no veía simplemente una jarra de cerámica, sino un símbolo viviente de su propia naturaleza esencial. Después de un tiempo indeterminado, podían haber sido minutos u horas, Rosie abrió suavemente los ojos. «Buenos días, Kenji-san. Veo que la jarra vacía te está llamando cada vez más temprano». «Buenos días, maestro. Hay algo en ella, es como si me estuviera enseñando sin palabras». Rosie sonrió con esa expresión de alguien que reconoce la maduración de la comprensión en su estudiante. «Hoy», dijo, «quiero mostrarte el misterio más profundo de la jarra vacía. Pero primero, dime, ¿existe realmente la jarra?» Kenji tocó la superficie fría de la cerámica. «Por supuesto que existe, maestro. Puedo tocarla, verla». «Ah, pero, ¿qué es exactamente lo que existe?» ¿Existe la arcilla de la que está hecha? Sí. Y antes de ser jarra, ¿dónde estaba esta arcilla? Kenji reflexionó. En la tierra, en las montañas. ¿Y antes de ser arcilla? Era roca, minerales. ¿Y antes de ser roca? Era polvo de estrellas, elementos forjados en el corazón de soles antiguos. Exactamente. Entonces, ¿dónde termina la jarra y comienza el universo? ¿Dónde termina el universo y comienza la jarra? Kenji sintió que su mente conceptual comenzaba a tambalearse suavemente, como un edificio de naipes tocado por una brisa invisible. Ahora, continuó Rosie, dime, ¿existe realmente el vacío de la jarra? Bueno, el vacío es la ausencia de cosas, así que en cierto sentido no existe. ¿Pero puedes poner agua en algo que no existe? No, entonces el vacío debe existir de alguna manera. Pero ¿cómo puede existir algo que es la ausencia de todo? Kenji se sumergió en una contemplación profunda. Era como tratar de agarrar el agua con las manos, cada vez que creía tener una respuesta sólida, se le escurría entre los dedos del pensamiento. Esto, dijo Rosie gentilmente, es lo que los antiguos maestros llamaron la danza del ser y no ser. La jarra existe y no existe.
El vacío existe y no existe. Tú existes y no existes. Todo en este universo está en esta danza misteriosa entre la existencia y la no existencia. Para ilustrar su punto, Rosie tomó un puñado de arena fina del jardín zen cercano y la dejó caer lentamente entre sus dedos. ¿Ves estos granos de arena? Cada uno parece separado y sólido. Pero si los observas con un microscopio, verás que están hechos de moléculas. Observa las moléculas y verás átomos. Observa los átomos y verás espacio vacío con partículas diminutas danzando. Observa las partículas y verás que aparecen y desaparecen del vacío cuántico. ¿Entonces qué es real? ¿Los granos de arena o el vacío del que emergen? Kenji contempló los granos de arena que habían caído en la mesa, notando cómo la luz del amanecer los hacía brillar como pequeñas estrellas. La respuesta, continuó Rosie, es que ambos son igualmente reales e igualmente ilusorios. Son aspectos diferentes de una misma realidad fundamental que está más allá del ser y el no ser. En ese momento, el sol apareció por encima de las montañas, bañando el jardín en una luz dorada. La jarra vacía brilló suavemente, y Kenji tuvo una percepción súbita y asombrosa, pudo ver simultáneamente la solidez aparente de la jarra y su vacuidad fundamental, su existencia y su no existencia, sin que estas percepciones se contradijesen. Maestro, murmuró con voz asombrada, puedo ver que la jarra está ahí y no está ahí al mismo tiempo. Es como si fuera sólida y vacía, real e irreal simultáneamente. Excelente, exclamó Rosie con genuina alegría. Has comenzado a ver con lo que llamamos visión vacía, la capacidad de percibir la naturaleza paradójica de toda existencia. Ahora aplica esta visión a ti mismo. Kenji dirigió su atención hacia su propia experiencia. Inmediatamente, pudo sentir la misma paradoja en su propio ser, estaba ahí como Kenji el monje, con su historia, sus pensamientos, sus emociones. Pero simultáneamente, había una sensación profunda de no ser nadie en particular, de ser tan vacío y espacioso como la jarra misma. Es extraordinario, susurró. Puedo sentir que soy Kenji y que no hay ningún Kenji. Puedo sentir mis pensamientos y también la ausencia total de pensador. Es como si fuera todo y nada al mismo tiempo. Esto es lo que los textos sagrados llaman la naturaleza vacía de todos los fenómenos, explicó Rosie. No significa que nada existe, sino que nada existe de la manera sólida e independiente que creemos. Todo es como un arco iris, vívido y hermoso cuando aparece, pero sin sustancia sólida cuando lo examinas de cerca. Rosie se levantó y caminó hacia el estanque, donde los peces koi nadaban perezosamente en círculos lentos. Ven aquí, Kenji-san. Cuando Kenji se acercó, Rosie arrojó una pequeña piedra al centro del estanque. Las ondas se expandieron en círculos perfectos, perturbando temporalmente el reflejo de las nubes. ¿Dónde está la piedra ahora?, preguntó. En el fondo del estanque. ¿Y las ondas que creó? Se están expandiendo hacia los bordes. ¿Pero dónde están realmente las ondas? ¿Son diferentes del agua? Kenji observó cuidadosamente. Las ondas son solo movimiento en el agua. No son separadas del agua, son el agua moviéndose. Exactamente. Las ondas no tienen existencia independiente del agua, pero tampoco son idénticas al agua. Son una expresión temporal del agua. De la misma manera, tú eres como una onda en el océano infinito de la consciencia. No eres separado de la consciencia, pero tampoco eres idéntico a ella en tu totalidad. Eres una expresión única y temporal de algo vasto e innombrable. Esta metáfora resonó profundamente en Kenji. Pudo sentir visceralmente como su sentido individual de self era como una onda, real en su manifestación, pero no separada del océano de ser del cual surgía. Ahora comprende, dijo Rosie mientras regresaban hacia la mesa, porque la jarra vacía es el maestro perfecto. Te enseña simultáneamente sobre la forma y la vacuidad, la existencia y la no existencia, el self y el no self. Te muestra que estos no son opuestos que se contradicen, sino aspectos complementarios de la misma realidad indescriptible. Se sentaron nuevamente frente a la jarra, pero ahora la experiencia de Kenji era completamente diferente. Ya no era un sujeto observando un objeto.
Era más bien una consciencia reconociéndose a sí misma a través de múltiples formas, la forma de Kenji, la forma de la jarra, la forma de Rosie, la forma del jardín, pero siendo fundamentalmente una. Esta comprensión, continuó Rosie, es lo que libera del sufrimiento. Cuando realizas que tanto tú como tus problemas son como ondas en el agua, reales pero no sólidos, significativos pero no permanentes, dejas de luchar contra la vida y comienzas a fluir con ella. Maestro, ¿cómo puedo mantener esta visión durante las actividades diarias? Es tan fácil olvidar y volver a creer que soy sólidamente real. La práctica, respondió Rosie, consiste en recordar regularmente esta naturaleza paradójica. Cuando te sientas muy sólido y separado, recuerda la vacuidad. Cuando te sientas demasiado vacío o desconectado, recuerda la forma. La jarra vacía te enseña a danzar entre estos dos aspectos sin aferrarte a ninguno. El sol había subido lo suficiente para calentar suavemente sus rostros. En la nueva luz, todo en el jardín parecía brillar con una cualidad translúcida, como si fuera sólido y etéreo al mismo tiempo. Durante el día de hoy, instruyó Rosie, practica ver todo con esta visión dual. Ve la solidez aparente de las cosas y simultáneamente su naturaleza vacía. Ve tu propia realidad como persona y simultáneamente tu naturaleza como espacio consciente. No trates de resolver la paradoja intelectualmente, simplemente permite que coexistan ambas percepciones. Mientras Rosie se preparaba para partir, Kenji sintió una gratitud inmensa por haber sido guiado a esta comprensión tan profunda. Era como si hubiera estado viviendo en un mundo bidimensional y súbitamente hubiera descubierto la tercera dimensión. Una cosa más, dijo Rosie antes de irse. No te aferres a esta experiencia especial. Ella también es vacía. La verdadera libertad viene cuando puedes ser extraordinario sin aferrarte a lo extraordinario, cuando puedes ser ordinario sin rechazar lo ordinario. La jarra vacía es especial precisamente porque es completamente ordinaria. Cuando Kenji finalmente se levantó para continuar con su día, llevaba consigo una nueva forma de ver que transformaría para siempre su relación con la realidad. Había aprendido a danzar entre el ser y el no ser, a existir plenamente sin aferrarse a la existencia, a ser completamente humano mientras reconocía su naturaleza inmutable más allá de lo humano. Capítulo 6. El sonido del silencio. En la sexta mañana, Kenji experimentó algo completamente inesperado, despertó no con una sensación de anticipación o curiosidad, sino con una quietud tan profunda que parecía haber silencio incluso antes de que sus pensamientos comenzaran a formarse. Era como si la práctica de los días anteriores hubiera creado un espacio de calma que ahora se extendía incluso a su sueño. Cuando llegó al jardín, encontró la escena más silenciosa que jamás había experimentado. No había brisa que moviera las hojas, no había pájaros cantando, no había ni siquiera el murmullo distante de los otros monjes despertando. Era como si el mundo entero hubiera decidido guardar silencio para esta lección particular. La jarra vacía sobre la mesa parecía irradiar este silencio, como si fuera su fuente y su destino al mismo tiempo. Kenji se sentó ante ella, y inmediatamente notó algo extraordinario, su mente estaba casi completamente quieta. No había la corriente habitual de pensamientos, ni la urgencia familiar de analizar o planificar. Solo había una presencia alerta y espaciosa, como un lago de montaña en una mañana sin viento. ¿Puedes oírlo? La voz suave de Rosie surgió del silencio sin perturbarlo, como si fuera parte de él. «¿Oír qué, maestro?», susurró Kenji, instintivamente manteniendo el volumen bajo para no romper la cualidad sagrada del momento. El sonido del silencio. Kenji escuchó atentamente. Al principio, solo percibía la ausencia de sonido. Pero mientras más profundamente escuchaba, comenzó a detectar algo sutil, no exactamente un sonido, sino más bien la presencia viva del silencio mismo, como si fuera una música tan refinada que estaba más allá del rango de audición ordinario. Es extraño, maestro. No oigo ningún sonido, pero hay algo ahí, como si el silencio fuera vivo. Rosie se sentó junto a él, y su presencia se fundió tan naturalmente con la quietud que era difícil decir dónde terminaba el maestro y comenzaba el silencio. El verdadero silencio, murmuró Rosie, no es la mera ausencia de ruido. Es la presencia de algo más fundamental que cualquier sonido. Es el espacio consciente en el cual todos los sonidos aparecen y desaparecen,
pero que él mismo nunca es perturbado por ningún sonido. Para demostrar su punto, Rosie tomó una pequeña campana de bronce que había traído consigo y la hizo sonar suavemente. El tono claro y puro se extendió por el jardín, llenando el aire con su resonancia cristalina. Luego, gradualmente, el sonido se desvaneció hasta desaparecer completamente. ¿Dónde se fue el sonido?, preguntó Rosie. Se desvaneció en el silencio. ¿Y de dónde vino? Kenji contempló esto. Del silencio también. Sí. El sonido surge del silencio y regresa al silencio. Pero el silencio permanece inalterado, ya sea que haya sonido o no lo haya. Es como el espacio que contiene tanto la presencia como la ausencia de objetos, pero que él mismo nunca está presente ni ausente. Rosie hizo sonar la campana varias veces más, cada vez permitiendo que Kenji observara cómo el sonido emergía del silencio y se disolvía de vuelta en él, sin que el silencio fundamental se alterara jamás. Tu mente verdadera, continuó el maestro, es como este silencio. Los pensamientos surgen de él y regresan a él, pero la consciencia silenciosa que eres fundamentalmente nunca es perturbada por ningún pensamiento, sin importar cuán ruidoso o perturbador sea. Kenji sintió una comprensión profunda resonar en su interior. Durante todos estos días de contemplar la jarra vacía, había estado aprendiendo a identificarse no con los contenidos de su experiencia, sino con el espacio silencioso en el cual toda experiencia aparecía. Maestro, cuando estoy en este silencio, es como si fuera más yo mismo que nunca, pero al mismo tiempo como si no fuera nadie en particular. Exactamente. Has encontrado tu naturaleza original, el silencio consciente que está antes de la identidad, antes del pensamiento, antes de cualquier experiencia, pero que hace posible toda identidad, todo pensamiento, toda experiencia. Rosie se levantó y caminó lentamente alrededor de la mesa, llevando la campana consigo. Sus pasos eran tan silenciosos que parecía flotar sobre la grava. En los textos antiguos, dijo mientras caminaba, este silencio se llama de muchas maneras, la mente original, la naturaleza búdica, el Tao innombrable, el sí mismo supremo. Pero todos estos nombres apuntan a la misma realidad fundamental, la consciencia silenciosa que eres antes de ser alguien en particular. Se detuvo detrás de Kenji y hizo sonar la campana directamente sobre su cabeza. El sonido pareció penetrar no solo sus oídos, sino cada célula de su cuerpo, y luego se desvaneció en un silencio aún más profundo que antes. ¿Notaste algo especial en ese silencio que siguió al sonido?, preguntó Rosie. Kenji reflexionó. Sí, era como si el silencio fuera más intenso, más presente después del sonido. Eso es porque el contraste con el sonido te permitió percibir la presencia del silencio más claramente. De manera similar, a veces necesitamos el contraste con los pensamientos ruidosos para apreciar plenamente el silencio de nuestra naturaleza verdadera. Rosie regresó a su asiento y colocó la campana junto a la jarra vacía. Mira estos dos objetos, instruyó. La jarra te ha enseñado sobre el vacío que puede contener cualquier cosa. La campana te enseña sobre el silencio que puede contener cualquier sonido. Pero ambos apuntan a la misma verdad, tu naturaleza como el espacio consciente vacío y silencioso en el cual toda experiencia aparece. Kenji contempló ambos objetos, sintiendo cómo representaban aspectos complementarios de la misma enseñanza profunda. La jarra mostraba la espaciosidad de su ser, la campana revelaba el silencio de su esencia. Durante los próximos días, continuó Rosie, quiero que practiques escuchar este silencio a lo largo del día. No importa cuán ruidoso se vuelva el mundo exterior, siempre puedes encontrar este silencio fundamental si escuchas lo suficientemente profundo. Es como encontrar el ojo inmóvil en el centro de un huracán. Pero ¿cómo puedo escuchar el silencio cuando hay tanto ruido, maestro? No escuches los sonidos, respondió Rosie. Escucha lo que escucha los sonidos. No te enfoques en los pensamientos, enfócate en lo que conoce los pensamientos. Esa consciencia silenciosa que es el conocedor de toda experiencia, esa es tu naturaleza verdadera. Para ilustrar esto, Rosie comenzó a hablar en voz más alta, luego más suave, luego en susurros, y finalmente guardó silencio completo. Durante todos estos cambios, pidió a Kenji que notara lo que permanecía constante. ¿Qué notaste que no cambió durante todos esos diferentes niveles de sonido?
La consciencia que estaba escuchando. Esa permaneció igual, sin importar si usted hablaba fuerte, suave, o en silencio. ¿Perfecto? Esa consciencia silenciosa es lo que realmente eres. Los sonidos van y vienen, los pensamientos van y vienen, las emociones van y vienen, pero el silencio consciente que los conoce a todos permanece inmutable. En ese momento, como si hubiera estado esperando la señal perfecta, un pájaro comenzó a cantar en un árbol cercano. Su melodía era exquisitamente hermosa, llenando el jardín con trinos puros y alegres. Pero en lugar de perturbar el silencio que habían estado explorando, parecía emerger de él y realzarlo, como joyas contra terciopelo negro. ¿Ves?, sonrió Rosie. El silencio verdadero no es perturbado por el sonido. De hecho, hace que el sonido sea más hermoso, más presente, más apreciado. Cuando descansas en tu naturaleza silenciosa, no te vuelves sordo al mundo. Te vuelves el oyente perfecto, capaz de apreciar cada sonido plenamente sin ser perturbado por ninguno. Kenji experimentó exactamente esto. Podía oír el canto del pájaro con una claridad y belleza extraordinarias, pero desde un lugar de silencio tan profundo que el sonido parecía estar sucediendo dentro de un espacio infinito de paz. Este silencio, continuó Rosie mientras el pájaro seguía cantando, es también porque la jarra vacía es el maestro perfecto. En su silencio material, apunta hacia el silencio de la consciencia. En su vacío físico, señala el vacío consciente que eres. No hace ruido, no argumenta, no trata de convencerte de nada. Simplemente es, y en su simple ser, revela tu simple ser. Maestro, siento como si hubiera estado buscando algo toda mi vida, y ahora me doy cuenta de que era esto, este silencio que siempre ha estado aquí. Sí, asintió Rosie con profunda satisfacción. Has estado buscando en el lugar equivocado. Has estado buscando la paz en experiencias ruidosas, buscando la plenitud en objetos vacíos, buscando tu naturaleza verdadera en identidades falsas. Pero tu verdadero hogar siempre ha sido este silencio presente, este vacío consciente, esta paz que no depende de circunstancias externas. El pájaro terminó su canción y voló, dejando el jardín nuevamente en silencio físico. Pero ahora este silencio era diferente para Kenji, no era la ausencia de sonido, sino la presencia plenamente reconocida de su propia naturaleza esencial. Lleva este silencio contigo donde quiera que vayas, instruyó Rosie mientras se preparaba para partir. Está siempre disponible, siempre presente, siempre ofreciendo refugio y paz. Cuando el mundo se vuelva demasiado ruidoso, cuando tus pensamientos se vuelvan demasiado agitados, cuando tus emociones se vuelvan demasiado turbulentas, simplemente regresa a este silencio. Es tu ancla eterna en el océano siempre cambiante de la experiencia. Cuando Kenji finalmente se levantó para continuar con sus deberes, llevaba consigo no solo una nueva comprensión, sino una nueva forma de estar en el mundo. Ya no era alguien que ocasionalmente experimentaba momentos de silencio, sino alguien que habitaba permanentemente en el silencio y ocasionalmente experimentaba momentos de ruido. Esta inversión de perspectiva cambiaría todo en su práctica espiritual y en su vida cotidiana. Capítulo 7. La revolución silenciosa. La séptima mañana llegó con una tormenta. No una tormenta externa, el cielo permanecía claro y sereno, sino una tormenta interna en la experiencia de Kenji. Durante la noche había tenido sueños vívidos e inquietantes, y despertó con la mente más agitada de lo que había estado en días. Era como si todas las viejas pautas de pensamiento hubieran regresado con venganza, tratando de reclamar su territorio mental. Mientras caminaba hacia el jardín, su mente saltaba frenéticamente de preocupación en preocupación. ¿Había estado engañándose sobre su progreso? ¿Era real esta paz que había experimentado, o solo se estaba convenciendo? ¿Qué pasaría cuando tuviera que enfrentar desafíos reales en la vida? Cuando llegó a la mesa donde esperaba la jarra vacía, se sentó con una sensación de derrota. El silencio profundo de los días anteriores parecía haber desaparecido, reemplazado por el caos familiar de pensamientos ansiosos. Veo que la tormenta interior ha llegado, dijo Rosie, apareciendo silenciosamente como siempre. Maestro, dijo Kenji con voz desanimada, todo el progreso que creía haber hecho parece haberse desvanecido. Mi mente está tan agitada como siempre. Tal vez no soy capaz de esta práctica.
Rosy se sentó junto a él, su presencia emanando esa calma inquebrantable que parecía inmune a cualquier turbulencia. Ah, sonrió, has llegado al punto más importante de tu entrenamiento. Lo que estás experimentando ahora es lo que llamamos la revolución silenciosa, el momento cuando tu vieja forma de ser hace su último gran intento por sobrevivir. Tomó la jarra vacía y la colocó directamente frente a Kenji. Dime, cuando llenas esta jarra con agua sucia y luego la vacías, ¿queda la jarra contaminada para siempre? No, maestro. Una vez vaciada, vuelve a estar limpia. ¿Y si la llenas de veneno y luego la vacías? También vuelve a estar limpia. ¿Y si la llenas de oro líquido y luego la vacías? Igual, vuelve a estar vacía y limpia. Entonces, continuó Rosy con paciencia infinita, ¿por qué crees que tu consciencia sería diferente? ¿Por qué crees que estar temporalmente llena de pensamientos ansiosos la contaminaría permanentemente? Kenji contempló esta analogía, sintiendo como una pequeña luz comenzaba a abrirse paso a través de las nubes de su desesperación. Pero maestro, estos pensamientos se sienten tan reales, tan urgentes. Por supuesto que sí. Pero dime, cuando sueñas por la noche, ¿no se sienten reales y urgentes las experiencias del sueño mientras estás soñando? Sí. ¿Y qué les pasa a esas realidades urgentes cuando despiertas? Se revelan como ilusiones, como creaciones de mi mente. Exactamente. Lo que estás experimentando ahora es el despertar de un sueño mucho más profundo, el sueño de creer que eres tus pensamientos, que eres tu agitación mental, que eres la tormenta en lugar de ser el cielo que la contiene. Para ilustrar su punto, Rosy tomó un puñado de hojas secas del suelo y las arrojó al aire. El viento las levantó y las hizo girar en remolinos caóticos alrededor de ellos. ¿Está el aire perturbado por esta danza de hojas?, preguntó. Kenji observó las hojas girando. No, el aire permanece inmóvil. Las hojas se mueven a través de él, pero él no se mueve con ellas. Tu consciencia verdadera es como este aire. Los pensamientos, por más urgentes y convincentes que sean, son como estas hojas. Pueden danzar a través del espacio de tu consciencia, pero no pueden perturbarlo realmente. La perturbación que sientes es solo el resultado de identificarte con las hojas en lugar de reconocerte como el espacio. Mientras las hojas se asentaban gradualmente, Rosy continuó. Esta tormenta interior que estás experimentando es, en realidad, una señal muy positiva. Significa que has tocado algo tan auténtico en ti que todas las pautas falsas de identificación están siendo desafiadas. Es como cuando limpias una habitación que ha estado cerrada por años. Primero se levanta mucho polvo, pero eso es parte necesaria del proceso de limpieza. Kenji sintió un alivio profundo al escuchar esto. En lugar de ser una evidencia de su fracaso, su agitación actual era parte natural del proceso de despertar. Ahora, dijo Rosy, tomando nuevamente la jarra vacía, quiero que hagas algo diferente. En lugar de tratar de luchar contra estos pensamientos agitados, o de tratar de recrear la paz de días anteriores, simplemente permite que toda esta tormenta mental esté presente en el espacio vacío de tu consciencia. ¿Cómo hago eso, maestro? Imagina que tu consciencia es como esta jarra, pero infinitamente espaciosa. Ahora, permite que todos tus pensamientos ansiosos, todas tus dudas, todos tus miedos sean como agua vertida en esta jarra infinita. No importa cuánta agua viertas en algo infinitamente espacioso, siempre habrá más espacio. Kenji cerró los ojos y trató de seguir esta instrucción. Al principio, los pensamientos parecían resistirse a ser contenidos de esta manera. Pero gradualmente, comenzó a experimentar una sensación de vastedad interna que podía acomodar cualquier cantidad de agitación mental sin ser abrumada por ella. Es extraordinario, murmuró. Puedo sentir toda la ansiedad y la confusión, pero hay algo más grande que las contiene. Es como si fuera un océano tan vasto que puede contener cualquier tormenta. ¿Exacto? Esta es la diferencia entre resistir tus estados internos y recibirlos completamente. La resistencia crea sufrimiento, la recepción total crea libertad. No importa qué tan intensa sea la experiencia, siempre hay más espacio en ti para contenerla.
Rosie se levantó y caminó hacia el estanque, donde los peces koi nadaban tranquilamente a pesar de que algunas hojas habían caído en la superficie. «¿Ves a estos peces?», señaló. «No están perturbados por las hojas que flotan en la superficie. Siguen nadando en las profundidades del estanque. Tú también tienes estas profundidades, capas de tu ser que permanecen en perfecta paz sin importar qué tormentas puedan estar agitando la superficie». Kenji abrió los ojos y contempló el estanque, sintiendo una conexión profunda con esta metáfora. Podía sentir que había niveles de su consciencia que permanecían completamente intocados por su agitación mental actual. La revolución silenciosa, continuó Rosie mientras regresaba, no consiste en hacer que tu mente se quede callada por fuerza. Consiste en descubrir el silencio que ya está ahí, en las profundidades de tu ser, esperando pacientemente a ser reconocido. ¿Pero cómo accedo a esas profundidades cuando la superficie está tan agitada? No trates de acceder a ellas, respondió Rosie con una sonrisa enigmática. Simplemente reconoce que ya estás en ellas. La agitación que sientes está sucediendo en la superficie de algo infinitamente más profundo y quieto. Es como estar en el fondo del océano y preocuparse por las olas que están muy arriba en la superficie. Para demostrar esto, Rosie tomó una piedra y la arrojó al centro del estanque. Las ondas se expandieron en círculos, perturbando el reflejo de las nubes. Pero en el fondo, los peces siguieron nadando sin ser afectados. Tu práctica ahora, instruyó, no es tratar de calmar las olas de pensamiento. Es reconocer que ya eres la profundidad que no puede ser perturbada por ninguna ola. Esta identificación con tu naturaleza profunda e inmutable, esto es la revolución silenciosa. Kenji sintió un cambio fundamental en su comprensión. Durante todos estos días, había estado tratando de lograr estados especiales de calma. Ahora se daba cuenta de que la verdadera práctica consistía en reconocer la calma que ya era inherente a su naturaleza más profunda. Maestro, puedo sentir que hay algo en mí que nunca ha estado realmente perturbado, incluso en medio de mis peores ansiedades. Sí, ese es tu sí mismo real, inmutable, incondicional, siempre presente. Los pensamientos van y vienen, las emociones van y vienen, las circunstancias van y vienen, pero esta consciencia fundamental permanece siempre igual a sí misma. El sol había subido lo suficiente para que su luz dorada iluminara completamente el jardín. En esta luz, incluso las hojas que habían creado tanto caos minutos antes se veían hermosas, como si fueran parte de una danza sagrada. La verdadera revolución, dijo Rosie mientras se preparaba para partir, no es cambiar lo que aparece en tu consciencia. Es cambiar tu relación con lo que aparece. Cuando te reconoces como el espacio consciente inmutable en lugar de identificarte con los contenidos cambiantes de ese espacio, has completado la revolución más fundamental posible. ¿Y esta revolución es permanente, maestro? La revolución en sí sucede en un momento de reconocimiento. Pero el recordar, el mantenerte identificado con tu naturaleza verdadera en lugar de con los fenómenos temporales, esto requiere práctica constante. Es como aprender a caminar, una vez que sabes cómo, nunca lo olvidas completamente, pero al principio necesitas prestar atención consciente para no caerte. Mientras Rosie se alejaba, Kenji permaneció sentado con la jarra vacía, pero ahora su experiencia era completamente diferente. Su mente seguía teniendo pensamientos ansiosos, pero él ya no era esos pensamientos. Era el espacio consciente en el cual aparecían y desaparecían. Esta simple inversión de identificación había transformado completamente su relación con su experiencia interna. Por primera vez, comprendió visceralmente que la libertad no venía de controlar o eliminar los contenidos de la consciencia, sino de reconocerse como la consciencia misma, que permanecía libre sin importar qué contenidos pudieran aparecer en ella. La revolución silenciosa había comenzado, y nada volvería a ser igual. Capítulo 8. El despertar del vacío ordinario. En la octava mañana, algo extraordinario había sucedido, nada extraordinario había sucedido. Kenji despertó sin fanfarrias espirituales, sin experiencias místicas especiales, sin la sensación dramática de transformación que había experimentado en días anteriores. Era simplemente ordinario. Y en esta ordinariedad perfecta, había una perfección que trascendía cualquier experiencia especial que hubiera tenido antes. Mientras caminaba hacia el jardín,
notó que sus pasos eran naturalmente silenciosos, su respiración naturalmente tranquila, su mente naturalmente espaciosa. No había esfuerzo involucrado, no había práctica consciente. Era como si después de días de aprender a nadar, finalmente se hubiera vuelto algo natural, sin pensar. La jarra vacía sobre la mesa parecía ahora un viejo amigo íntimo. No había misterio dramático en ella, no había enseñanzas profundas que extraer. Era simplemente lo que había sido siempre, una jarra vacía. Y en esta simplicidad perfecta, Kenji encontró la enseñanza más profunda de todas. «Buenos días», dijo Roshi, apareciendo con su presencia habitual de tranquilidad sin esfuerzo. «Buenos días, maestro», respondió Kenji, notando que su saludo surgía de un lugar de completa naturalidad, sin la urgencia de impresionar o la ansiedad de ser evaluado que había caracterizado sus primeros días. Se sentaron juntos en el silencio familiar, pero este silencio tenía una cualidad diferente. No era el silencio tenso de alguien tratando de meditar, ni el silencio especial de estados alterados de consciencia. Era el silencio ordinario de dos seres simplemente siendo, tan natural como el silencio entre las respiraciones o el espacio entre las palabras. Después de un tiempo que podría haber sido minutos o una eternidad, el tiempo había perdido su urgencia habitual. Roshi habló. «Dime, Kenji-san, ¿qué has aprendido de la jarra vacía?» Kenji contempló la pregunta, notando que no surgía ninguna respuesta elaborada o profunda. En su lugar, una simplicidad perfecta se presentó. «Que está vacía, maestro». Roshi sonrió, y en su sonrisa había el reconocimiento de alguien que ve que su estudiante finalmente ha comprendido. «¿Y qué has aprendido sobre ti mismo?» «Que también estoy vacío». «¿Y cómo te sientes al respecto?» Kenji exploró su experiencia interna honestamente. Completamente ordinario. Completamente natural. Como si siempre hubiera sido así, pero simplemente no me había dado cuenta. «Perfecto», exclamó Roshi con genuina alegría. «Has llegado al final del camino espiritual, el descubrimiento de que nunca hubo un camino que recorrer, nunca hubo un destino que alcanzar, nunca hubo un tú que necesitara ser mejorado o iluminado». Tomó la jarra vacía entre sus manos, pero ahora su gesto no tenía el aire ceremonial de los días anteriores. Era simplemente un hombre mayor sosteniendo un objeto simple. «Esta jarra», dijo, «no se enorgullece de estar vacía. No se siente especial por poder contener agua. No busca reconocimiento por su capacidad de reflejar la luz. Simplemente es lo que es, completamente y sin disculpas. Este es el estado de despertar verdadero, ser completamente lo que eres sin la necesidad de ser otra cosa». «Pero maestro», preguntó Kenji con curiosidad genuina pero sin urgencia, ¿esto es todo? ¿No hay experiencias más profundas, realizaciones más grandiosas? «Oh, hay infinitas experiencias posibles», respondió Roshi. «Puedes tener visiones de dioses, puedes sentir tu consciencia expandirse hasta abarcar el universo, puedes experimentar éxtasis que te hagan llorar de alegría. Pero todas esas son como decoraciones en esta jarra vacía, hermosas, temporales, pero no más esenciales que su simplicidad fundamental». Para ilustrar su punto, Roshi tomó algunas flores que habían caído durante la noche y las colocó dentro de la jarra. Se veía hermosa, decorativa, especial. «¿Es más valiosa ahora?», preguntó. «Es más vistosa, pero no más valiosa», respondió Kenji sin dudar. Roshi retiró las flores, dejando la jarra nuevamente vacía. «Las experiencias espirituales extraordinarias son como estas flores, hermosos adornos que pueden aparecer en el espacio de tu consciencia. Pero tu valor, tu perfección, tu libertad no depende de si están presentes o ausentes. Radica en ser el espacio inmutable que puede contener tanto la presencia como la ausencia de cualquier experiencia». Kenji asintió, sintiendo la verdad de esto no como un concepto intelectual, sino como una realización vivida en cada célula de su ser. «Maestro, ¿significa esto que ya no necesito practicar? ¿Que ya no necesito meditar? ¿Necesita esta jarra practicar estar vacía?», preguntó Roshi con una sonrisa traviesa. «No, simplemente es vacía». «Pero si alguien la llena de barro, ¿sería útil limpiarla?». «Por supuesto. Así es con tu práctica. No necesitas practicar para ser tu naturaleza verdadera,
ya la eres. Pero cuando te olvides, cuando te llenes de identificaciones falsas, cuando te confundas con los contenidos temporales de tu consciencia en lugar de reconocerte como la consciencia misma, entonces las prácticas pueden ser útiles para recordar lo que nunca realmente olvidaste. Se levantó y caminó hacia el estanque, donde los primeros rayos de sol estaban comenzando a crear un juego de luz y sombra en la superficie del water. Ven aquí, Kenji-san. Hay una última enseñanza. Cuando Kenji se acercó, Roshi señaló hacia el estanque. ¿Qué ves? Veo agua, peces, reflejos de las nubes, luz solar. ¿Y qué hace posible que veas todo esto? Kenji reflexionó. Mis ojos, mi mente. Más profundo. ¿Qué hace posible la experiencia de ver en sí misma? Kenji exploró más profundamente su experiencia del momento presente. Gradualmente, se dio cuenta de que había una consciencia pura y simple que era la condición previa para toda percepción, pero que ella misma no era percibida como un objeto. La consciencia que está viendo. Pero no puedo verla directamente porque es lo que está haciendo el ver. ¿Exactamente? Esa consciencia que no puede ser vista porque es lo que ve, que no puede ser conocida como un objeto porque es lo que conoce todos los objetos, que no puede ser experimentada porque es lo que experimenta todo, esa es tu naturaleza verdadera. Roshi se arrodilló junto al estanque y tocó suavemente la superficie con su dedo, creando pequeñas ondas concéntricas. Estas ondas aparecen en el agua, pero el agua no se convierte en ondas. Las ondas son simplemente el agua moviéndose. De la misma manera, todos tus pensamientos, emociones, experiencias, incluso tu sentido de ser Kenji el monje, son ondas en el océano de la consciencia que eres. Aparecen en ti, pero tú no te conviertes en ellos. ¿Y esta consciencia que soy, maestro? ¿Tiene alguna cualidad particular? Tiene todas las cualidades y ninguna cualidad, respondió Roshi enigmáticamente. Es vacía como esta jarra, no tiene contenido propio, pero puede contener cualquier contenido. Es silenciosa como el espacio, no hace ruido propio, pero permite que cualquier sonido aparezca. Es inmutable como un espejo, no se altera por lo que refleja, pero puede reflejar cualquier cosa. Se pusieron de pie y regresaron hacia la mesa donde esperaba la jarra vacía, ahora brillando suavemente bajo la luz matutina más fuerte. Kenji-san, dijo Roshi con una formalidad gentil que indicaba que algo importante estaba por suceder, tu entrenamiento formal con la jarra vacía ha terminado. Has redescubierto lo que nunca realmente perdiste, has encontrado lo que nunca realmente se había perdido, has despertado a lo que nunca realmente estuvo dormido. Tomó la jarra entre sus manos y se la ofreció a Kenji. Esta jarra ha sido mi maestra por más años de los que puedo recordar. Ahora es tuya, no como posesión, sino como recordatorio. Cuando te olvides de tu naturaleza verdadera, cuando te pierdas en el drama de la experiencia, cuando comiences a creer nuevamente que eres las ondas temporales en lugar del océano eterno, simplemente mira esta jarra vacía. No trates de extraer enseñanzas profundas de ella, no busques experiencias especiales. Simplemente observa su vacío ordinario y recuerda tu propio vacío ordinario. Kenji recibió la jarra con profunda gratitud, pero una gratitud tan natural como recibir un regalo de un amigo querido. No había pompa ni ceremonia en el momento, solo el reconocimiento simple de una transmisión completa. Maestro, dijo, ¿qué hago ahora? ¿Cómo vivo desde esta comprensión? Vives exactamente como has estado viviendo, pero desde un lugar diferente. Sigues barriendo los pisillos, pero ahora sabes que el que barre es tan vacío como el espacio que está siendo barrido. Sigues estudiando los sutras, pero ahora comprendes que las palabras surgen de la misma fuente silenciosa que tu comprensión de ellas. Sigues interactuando con otros monjes, pero ahora reconoces en ellos la misma consciencia vacía que has descubierto en ti. ¿Y si me olvido? ¿Si vuelvo a caer en viejos patrones de identificación? Entonces te olvidas, dijo Roshi con una risa cálida. ¿Y qué? El cielo no deja de ser cielo porque las nubes lo cubran temporalmente. Tu naturaleza verdadera no se daña porque temporalmente te olvides de ella. Simplemente usa el olvido como una oportunidad para recordar nuevamente. Cada momento de recordar es fresco,
cada redescubrimiento de tu naturaleza verdadera, es como la primera vez. El sol había subido lo suficiente para que todo el jardín estuviera bañado en luz dorada. Los colores eran vibrantes, los sonidos claros, y había una cualidad de presencia inmediata en todo lo que percibía que era extraordinaria en su ordinariedad perfecta. Una última cosa, dijo Rosie mientras se preparaba para partir por última vez de estas sesiones matutinas. No conviertas esta comprensión en una nueva identidad. No te vuelvas, Kenji el iluminado, en lugar de, Kenji el buscador. Ambas son solo ondas temporales en el océano de lo que realmente eres. Permanece vacío de identidad fija, libre de cualquier imagen de ti mismo, abierto a ser completamente nuevo en cada momento. Sí, maestro. Gracias por guiarme a casa. No te guié a ningún lado, sonrió Rosie. Simplemente te ayudé a notar dónde ya estabas parado. El hogar que has encontrado es el hogar que nunca abandonaste. La paz que has descubierto es la paz que siempre fue tu naturaleza. La libertad que has realizado es la libertad que eres fundamentalmente. Mientras Rosie se alejaba por última vez, Kenji se quedó sentado con la jarra vacía, pero ya no era un estudiante contemplando un objeto de enseñanza. Era la consciencia vacía reconociéndose a sí misma en la forma de una jarra vacía, reconociéndose a sí misma en la forma de un monje joven, reconociéndose a sí misma en la forma de un maestro anciano alejándose, reconociéndose a sí misma en la forma de un jardín bañado por la luz matutina. No había separación entre el observador y lo observado, entre la consciencia y sus contenidos, entre el vacío y la forma. Todo era una danza simles de la misma realidad fundamental, apareciendo como multiplicidad pero siendo fundamentalmente una. Kenji se levantó finalmente, sosteniendo la jarra vacía con el mismo cuidado natural con que uno sostiene la respiración, ni demasiado apretado ni demasiado suelto. Caminó de vuelta hacia el monasterio, pero cada paso era un paso dado por nadie en particular hacia ningún lugar específico. Era simplemente el movimiento de la vida misma, expresándose como pasos, como respiración, como la experiencia continua de ser completamente ordinario y completamente despierto. El entrenamiento formal había terminado, pero la vida verdadera, la vida vivida desde la comprensión directa de la propia naturaleza vacía, apenas comenzaba. Y en esta vida, cada momento sería una oportunidad de recordar lo que nunca se puede realmente olvidar, que la búsqueda espiritual termina en el reconocimiento de que nunca hubo un buscador, nunca hubo algo que buscar, y nunca hubo un momento en que no fueras completamente libre, completamente completo, completamente despierto en el vacío ordinario de tu ser natural. La jarra vacía había cumplido su propósito. Ahora todo en la vida de Kenji, cada tarea, cada encuentro, cada momento, sería otra jarra vacía, otro recordatorio silencioso de la verdad simple y extraordinaria de su naturaleza inmutable. Epílogo, la vida ordinaria del vacío extraordinario. Años después. Kenji, ahora un maestro él mismo, se sienta cada mañana con su propia jarra vacía. Los estudiantes vienen y van, cada uno descubriendo por sí mismo que lo que buscan ya es lo que son. La jarra permanece vacía, la enseñanza permanece silenciosa, y el despertar continúa sucediendo como siempre ha sucedido, no como un evento dramático, sino como el reconocimiento simple de lo que nunca ha estado ausente. En la simplicidad perfecta del momento presente, todo está completo. En el vacío ordinario de la consciencia, toda búsqueda encuentra su fin natural. Y en la jarra vacía que descansa serenamente sobre la mesa de bambú, la sabiduría de todos los maestros zen continúa enseñando sin palabras, guiando sin esfuerzo, despertando sin drama a aquellos que están listos para descubrir que ya están despiertos. La historia termina, pero la comprensión que señala es atemporal, siempre disponible, siempre presente, esperando pacientemente a ser reconocida en el corazón silencioso de cualquiera que se tome el tiempo de simplemente estar vacío, como una jarra que no contiene nada y por eso puede contenerlo todo. Fin. Reflexión final. Mientras estas palabras se desvanecen en el silencio de donde surgieron, queda la invitación silenciosa: ¿puedes encontrar en ti mismo esa jarra vacía? ¿Puedes reconocer el espacio consciente que está leyendo o escuchando estas palabras? No como un concepto, sino como la realidad viviente que eres ahora mismo, has sido siempre, y serás para siempre, vacío de limitaciones, libre de identificaciones, completo en tu simplicidad natural.
La historia de Kenji es tu historia. La jarra vacía que encontró es la misma jarra vacía que eres. El despertar que experimentó está sucediendo ahora mismo, no como algo futuro que lograr, sino como la naturaleza presente de tu experiencia más íntima. Vacía tu mente no forzándola a estar vacía, sino reconociendo el vacío que ya está ahí. En ese reconocimiento, toda búsqueda encuentra su culminación natural, y la vida ordinaria se revela como extraordinariamente perfecta, exactamente como es.